El versículo de inicio le va a dar a usted un preámbulo de todo lo que vamos a platicar y conversar y enseñar e instruirnos en la palabra de Dios. Porque en aquellos tiempos qué deleite era, ¿verdad? Se sentaban todas las familias y se predicaban la palabra unos a otros, ¿verdad? Hoy en día se ha perdido mucho. Tenemos el altar familiar, el cual no debemos de desistir. Al contrario, si alguna persona no obtuvo la Biblia, yo creo que deberíamos de darle una copia, ¿verdad? Y insistir en que se siga este altar y el fuego esté encendido en cada hogar. Vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 27. Es un versículo muy conocido, muy conocido. Y leo para ustedes. Amén. No deis lugar al diablo. Y usted dirá, hermana, ¿de qué las trae esta noche? Quiero darle una pequeña definición de lo que significa dar. Hacer una cosa cercana, hacer que una cosa cercana pase a otra de manera voluntaria. Y yo le diría a usted, ¿qué le cedería usted al diablo? Confronta, ¿verdad? Pastor Eric, ¿su congregación? Jamás, jamás. ¿Sus hijos? ¿Su vida diaria? Pero sabe, hermano, que lamentablemente, consciente o inconsciente, le damos lugar al diablo. Hoy es duro entender que muchas veces pasamos tiempo buscando cómo obtener esa paz inquebrantable, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces nos vemos enfrascados en luchas constantes, ¿verdad que sí, hermanos? Y una persona que yo amo mucho me decía, qué fácil sería encontrar un botón de prendido y apagado. Pero en la vida espiritual usted debe adquirir conocimiento. Constantemente usted tiene que estar renovándose, renovando su mente, renovando su espíritu. No importa si usted está recién convertido o tiene años de caminar con el Señor, sus vestiduras siempre deben de estar siendo renovadas. Porque a veces las circunstancias del día, de la vida, los afanes y aquellas cosas que no vemos, conscientes o inconscientes, pueden manchar nuestros vestidos, ¿verdad que sí? Y entonces no nos percatamos, podemos ir de manera muy sutil perdiendo ese temor, esa reverencia, y creemos que estamos caminando de una manera muy espiritual, hasta que el fruto, porque no solo están los frutos bellísimos del Espíritu Santo, sino que también está el fruto de la desobediencia, que trae consigo consecuencias. Y del primero que vamos a estudiar y hablar, si me ayudan con Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Y la pregunta es así: ¿cuándo le damos lugar al diablo? Y la respuesta: cuando operamos en un espíritu de rebeldía. Y vuelvo a reiterar, consciente o inconscientemente, no nos sujetamos a la autoridad. ¿Tenemos la palabra? Ok, vamos a la palabra conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, y las que hay
por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lea conmigo en voz alta: y los que resisten, qué difícil a veces cuando nos encontramos con un tránsito, ¿verdad? Qué difícil. Tienen una fama, no hay nadie que trabaje aquí en el tránsito, que me disculpe, ¿verdad? Qué lamentable cuando llegamos a una oficina y nos tenemos que sujetar al reglamento que está ahí. Vea de qué manera más sutil le damos lugar al enemigo. Estamos haciendo una fila, Pastor Alex, y empezamos a murmurar. Qué barbaridad en este lugar. Qué difícil. Qué irresponsables. Nos cuesta de verdad. A veces le damos lugar al enemigo en cosas tan pequeñas, tan sutiles, y nos vamos contaminando. En vez de tomar ese tiempo para sacar un versículo de la Biblia, para presentarle a Jesús a esa persona, con todo respeto, la atmósfera, nos dejamos contaminar y dejamos de ser luz. Seríamos luz si empezamos en ese momento a tener esa idea. Mira, voy a aprovechar, voy a conversar con X persona, ¿verdad que sí? Voy a predicar, pero como a veces ya no andamos el traje, me estoy dando a entender, ya no estamos en la casa de Dios, andamos apurados, andamos con o con el celular, con la lista de tareas que tenemos que hacer. Vea qué simple y sencilla manera de contaminar nuestro espíritu, de entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y usted me diría: hermana Fanny, ¿no está siendo usted como demasiado exagerada? ¿Verdad que no? No es exageración. Y yo sé que todos sonreímos porque todos lo hemos hecho. A todos nos ha pasado. A todos nos es difícil mantenernos en esa integridad, en esa lealtad, porque los afanes del día, las carreras del día. Entonces, ser rebelde con la autoridad es muy sencillo. Viene mi líder, me da una orden y yo digo: qué pereza, es que definitivamente yo lo hubiera hecho de otra forma, yo hubiese deseado hacer tal cosa. ¿Cómo nos cuesta ceder a la verdad? Porque aquí la palabra de Dios dice, me pasa la que pasa a veces el apóstol, dice: sométase. En la versión que yo traigo acá, dice: sométase toda alma. O sea, cada uno de nosotros sometámonos a las autoridades superiores. Y es una pincelada, porque usted va a la escuela por su hijo y la autoridad, hay una autoridad, la directora, la maestra. Pero a veces cómo nos cuesta, cómo nos da esa motivación de olvidarnos que somos luz, que somos embajadores, que en cada lugar los ojos de muchos, porque esta hermosa congregación que ya tiene multitud, vendrán multitudes. Dígale al que tiene a la par, detrás tuyo vienen multitudes. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice que cada alma
y el alma, usted sabe que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El alma es el asiento de las emociones y nos cuesta muchísimo. ¿Cómo nos cuesta el dominio propio con respecto a nuestras emociones? ¿Quién está de acuerdo conmigo de que el celular es una gran bendición? Pero cuando te entra una llamada, un mensaje, te cambia completamente el semblante, dependiendo de la llamada. Y entonces las emociones empiezan a jugar. Y estamos en una reunión, pero tuvimos el desliz de observar el celular. Y ya nuestra mente está más afectada por lo que vimos en el teléfono que por lo que se nos está diciendo o estamos compartiendo. De hecho, que en muchos trabajos han tomado medidas muy serias con los celulares por la falta de dominio propio, ¿verdad? Entonces, el alma es el asiento de las emociones. El alma está dividido en tres: mente, y la mente dice siempre: yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, yo creo, yo tengo una idea. Qué difícil es cuando estamos sujetos a una autoridad poder morir al yo y respetar lo que se nos está diciendo, lo que se nos está compartiendo. Tiene también, está dividido en tres, ¿verdad? Que es la voluntad. Y la voluntad dice: yo quiero. Ese yo quiero que sean diferentes las cosas. Yo quiero que las cosas se hagan de esta o de la otra manera. Y las emociones dicen: yo siento. Yo siento que el liderazgo debe ser de otra manera. Yo siento que las sillas deberían ser puestas de otra forma. Yo siento que los horarios deberían ser de otra manera. Siempre las emociones van a estar ahí en un constante cambio. ¿Qué necesitamos establecer en nuestras vidas? Primero, reconocer que toda autoridad, que todo a lo que tenemos que sujetarnos, está establecido por Dios. Ahora, si no podemos respetar las autoridades públicas allá afuera, ¿con qué principio ético y moral vamos a respetar dentro de esta casa? Ahora, respetamos dentro de esta casa, pero a veces no queremos respetar la señal de tránsito, no queremos respetar que vamos a una oficina y nos dicen: guarde la distancia, tenga 2 metros. El espíritu de rebeldía es muy escurridizo en nuestras vidas. ¿De qué manera somos rebeldes? Puede ser una rebeldía pasiva. Usted solo lo conversa íntimamente. Usted empieza a quejarse del líder, de los ensayos, de todo. A usted, muy íntimamente en su espíritu, usted empieza a manejar esa rebeldía. O puede ser una rebeldía abierta y empieza a ver quién está inconforme para que se haga de su equipo y poder crecer y sentir que lo que usted está pensando tiene sentido. La rebeldía no nos permite avanzar. La rebeldía nos confina a la inmadurez. Una persona en rebeldía no madura, porque nunca va a aceptar la verdad absoluta. Una persona en rebeldía pone en tela de duda la palabra de Dios. No acepta la verdad, porque en su corazón y en su espíritu hay rebelión. La persona que vive motivada por este tipo de emociones y de rebeldía se mantiene siempre vulnerable a los ataques del enemigo, porque no tiene un carácter definido, no tiene un cimiento para poder resistir al diablo.
¿Cómo le damos lugar al enemigo? Operando en rebelión. Debemos escudriñar nuestro corazón, darnos cuenta de que es muy sutil y que muchas veces no nos percatamos. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 6. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 6. Nos habla de no dudar. Cuando estamos en rebelión, cuando caemos en murmuración, caemos en esa situación. Dudamos absolutamente de todo y vacilamos de todo. Dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que hoy comprendemos que cuando estamos sujetos a autoridad, hay una cobertura de protección. Si no respetamos la autoridad, estamos en contra. Volvemos al versículo 2 de Romanos, donde nos dice, el 2 nos dice, así que el que se opone a la autoridad, a los que resiste, acarrea condenación para sí. Entonces, hermanos, no le demos lugar. No le demos lugar al enemigo. No le demos lugar al diablo. Mantengámonos vigilantes. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando somos fuente de dos aguas. Santiago, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Leo para ustedes. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cuando comenzamos inconsciente o conscientemente a dar esa actitud negativa, podemos estar en nuestro aposento orando, pero si nos levantamos de ahí y enfrentamos el día a día con negatividad, siendo personas de doble ánimo en nuestra confesión, nos topamos a alguien de la casa y le decimos amén, Dios lo va a hacer, excelente, yo le creo, y después a un familiar o al esposo le decimos no, eso no es posible, Dios no lo va a hacer. Nadie que tenga este proceder va a estar firme contra las acechanzas del enemigo. Le estamos dando lugar, se nos hace una grieta y entonces él tiene lugar. No le demos lugar al diablo. Para yo poder ir y sentarme a una de esas sillas, porque ya están completas, tendría que decirle a una de ellas que me cede su lugar. Ahora, yo sé que si yo me acerco a María y le digo, María, disculpe, tengo ganas de sentarse, ella por educación y por respeto, lo va a ver muy raro, pero me va a ceder su lugar. Está bien, doña Fanny, siéntese, si usted va a predicar de ahí, predique, pero ese es su lugar. Y ella debería decirme, doña Fanny, no puedo darle este lugar. ¿Me doy a entender? Cada vez que tenemos una doble confesión con nuestra boca, que pensamos una cosa y hablamos otra, porque muchas veces confesamos sí, amén,
Sí, aleluya. Pero ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Qué está pasando por tu corazón? Y a veces decimos, es que estoy siendo atacada, el desierto ha sido largo, estoy siendo procesada. Pero si no hay una conexión, una renovación de tu espíritu, tú le vas a seguir dando lugar. Si yo le digo a la hermana Margarita, necesito que mañana usted me reciba tempranito. Voy a ir a su casa a ver qué necesito. ¿Usted qué me dice? Hermana Fanny, discúlpeme, pero ¿qué fue lo que me está diciendo? Él vino a robar, a hurtar y a destruir. Y nosotros debemos mantenernos firmes. No le cedamos lugar. El lugar, Él lo toma por medio del engaño, el embusto y la mentira. Pero si tú empiezas a observar cómo está mi confesión, cómo ha estado mi sentido, mi ánimo. ¿Qué pasa cuando somos de doble ánimo para hablar, por decirlo de esta manera? Cuando estamos con ciertas personas, hablamos positivismo, hablamos aleluya, levantamos las manos, bendecimos y todo, pero cuando estamos en otro lugar, no, eso no sirve, eso no se puede, eso no se piensa. No, llega alguien y te dice que está enfermo, vamos a la farmacia. Y no es malo ir a la farmacia, pero acompáñalo y impone manos para que aquella persona que no conoce a Cristo empiece a desarrollar y a creer que Dios lo puede hacer. Porque hay un fruto que debería ser el fruto del Espíritu Santo, pero también hay fruto de cuando le damos lugar al diablo. Cuando le damos lugar al diablo, la amargura, el desánimo, la incomodidad, todo nos estorba. Vemos circunstancias en todo lado, vemos oscuridad en toda parte y empezamos a secarnos, empezamos a ser tan negativos que ya no le podemos decir a una persona que Cristo es fiel, que Cristo es bueno, que Dios es justo, porque ya hasta nosotros mismos hemos perdido credibilidad en nuestro propio caminar y en nuestro propio andar. Como hablaba al principio de las vestiduras son muy fáciles. Ponerse un traje bonito para venir a la casa del Señor es agradable. Todos los que venimos a la casa de Dios siempre buscamos nuestro mejor atuendo, ¿verdad que sí? Es el mejor lugar donde nos gusta vernos bellos, bellos para papá, bellos para Jesús, ver todo lo grande y lo maravilloso que ha hecho en nosotros. Pero no permitamos que nuestras vestiduras se vayan envejeciendo, se vayan pringando de aceite, de basura, por darle lugar al diablo. Definitivamente son cosas ya predicadas, muy sencillas, pero que siempre tenemos que estar recordando. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando servimos a dos amos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Leo para ustedes. Ninguno puede servir a dos señores. Óigalo bien, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo cuando el afán es tan grande, tan envolvente. Qué tremendo cuando una persona le está pidiendo a Dios X solución para su vida y Dios se la provee y lo primero que hace es alejarse de Dios. Es increíble. Entonces, en ese momento le estamos dando lugar al diablo para que opere, para que nos influencie en nuestras vidas de manera negativa, de manera que nos impide
desarrollar el ministerio, el amor, la paz, no la podemos modelar. Cuando usted sirve a dos amos, usted anda frustrado, cansado, no tiene confianza en el Señor. Usted se afana, tiene desánimo, se vuelve indiferente. Si usted antes asistía al pozo con amor, con anhelo, y usted se acercaba a sus líderes y usted le decía en qué le apoyo, en qué le ayudo, no, es que ahora tengo trabajo. Ahora tengo trabajo, ahora tengo una familia, me acabo de casar. En consejería hemos visto muchas cosas, y no es que estoy divulgando, ¿verdad? Pero increíble. Entonces me voy a tomar un tiempo, para, ¿ok? Me voy a tomar un tiempo para disfrutar el matrimonio. ¿Y quién? ¿Quién te concedió la misericordia, el favor? ¿Quién te lo concederá en tu futuro? Porque ponemos las manos en el arado, amados, y no volvemos a ver atrás, pero damos lugar al diablo. Y a mí me pasó hoy en la mañana. Están las lluvias, la situación, y digo yo, si no soy escudriñada, ¿cómo voy a poder pararme aquí, estar aquí de frente y predicar? Si no es siendo primero procesada. Digo yo, está lloviendo. A ver, ¿quiénes pecaron conmigo? Está lloviendo. Como que mejor vemos el culto de la casa, ¿verdad? El carro tiene un detallito ahí, pero en su fidelidad, en su misericordia, Él me dijo, no lo vas a ver en la casa, ni siquiera sentada en una silla. Por su misericordia estoy hoy aquí de pie. Hermanos, porque no estamos viviendo los tiempos de Ananías y Zafiras que estamos aquí, muchos. No deis lugar al diablo. No le ceda a sus hijos, no le ceda a su familia, no ceda ninguna área. ¿En qué has aflojado? ¿En qué te has desanimado? ¿Qué has dejado de hacer? Es algo muy sutil, es muy sutil y muy pequeño. Es darle lugar, pero para que aquí haya otro objeto, tendríamos que quitar ese objeto. Es dar lugar. Y qué tremendo que dar signifique hacerlo voluntariamente. ¿Cómo voluntariamente podemos entregarle al enemigo nuestros sueños? ¿Por qué, hermana? Porque nos dejamos confundir, engañar. Él pone una idea, Él pone algo muy sutil para que se desintegre, para que no lleguemos a donde el Señor nos quiere. Él sigue engañando, sigue mintiendo, porque ya Él no tiene otro fin. En cambio, cada uno de los que estamos aquí presentes, el Señor tiene un plan más grande con cada uno de ustedes. Ustedes son próximas generaciones de multitudes. Porque la casa de Tiempo de Milagro va a ser nacional e internacional. Déselo a Él, porque Él es fiel. Porque aunque nosotros le damos lugar al enemigo y nos desanimamos y nos cansamos y todo lo que podamos decir, porque hay una gran lista que podríamos decirle al Señor que nos sucede, nos descuidamos. Y entonces el enemigo busca esa endija, esa pequeña grieta. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando tenemos amistad con el mundo. Santo. Santiago 4:4. Y lo dice tan lindo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amistad con el mundo. ¿Qué problema tenemos con la tecnología? ¿Qué problema tenemos con cuidar? Y no sé si hay una maestra de niños que me ayude con la canción, cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mis manitas la que tocan, porque en realidad seguimos y es que está a un clic, a un botón. Pero qué extraño, vieras que no sé, me he venido sintiendo melancólica, me he vuelto a sentir triste. Esa apatía volvió a mi vida. Amados hermanos, hermosa congregación, ¿qué estamos consumiendo? Si el alimento físico refleja en nuestras vidas si estamos pasaditos de peso. Ustedes se acuerdan cuando yo era bien gordita, ¿verdad? Si el alimento físico refleja cómo está nuestra salud, ¿verdad? Cómo nos alimentamos, ¿cuánto más lo que estamos consumiendo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en algún momento, si le diste lugar al enemigo, te va a explotar en tu rostro. Porque nada hay oculto para él. No es necesario que usted... Julanito me vio, tal vez alguien me escuchó. No. Cuando dejas de venir al altar, cuando estás ahí ya no quieres levantar manos, cuando cada día vas retrocediendo terreno de tu vida espiritual, cuando estabas a punto de alcanzar un nivel, y no hablamos de niveles en sentido de que, ¿verdad? Pero un escalón, un fruto, donde tú ya te sentías victorioso, Él va a poner la cáscara de banano. Seamos genuinos con nosotros mismos. Esta carne es débil y definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Porque si usted le va a dar lugar, Él no va a ser una cosita pequeña. No, Él va a ser un reguero enorme, grande, terrible. Él va a buscar avergonzarte. Él va a buscar desarmarte. Él va a buscar que quedes tan marcado y tan herido que no te quieras volver a levantar. El enemigo de nuestra alma no se toma a la ligera su condición, porque él sabe que no tiene vuelta atrás. Él está vencido. Somos nosotros los que le damos lugar. Entonces, parémonos firmes. Hace poco adquirí una propiedad y había un traslape. Traslape quiere decir que estaba se me fue la idea, el plano catastrado uno sobre otro. Traslape es que estén dos planos en el mismo lugar sobre la misma propiedad. Y me decía el topógrafo, doña Fanny, eso casi que es imposible resolverlo, porque eso ya viene de los planos originales que se hicieron con esto. Bueno, él me explicó todo. Él me explicó todo. Pero para gloria y honra de Dios, él no se rindió. Me dice, yo voy a ir en fe. La mayoría dejan eso botado, pero yo voy a ir en fe y yo voy a vencer, me dice. Y voy a aprender mucho, doña Fanny. Él está empezando. Es un bebé espiritual que conozco de Parismina de Guásimo. Dios nos dio la victoria. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me diste ese terreno, yo sé que es mío. Y yo no voy a permitir que ni un centímetro de ese terreno
me sea quitado por un error de topografía. Así que en tus manos encomiendo toda esta situación. Por eso les preguntaba, ¿qué cederías? ¿Qué le darías al enemigo? Nada, ¿verdad? Pero consciente o inconscientemente le estamos dando lugar. Y debemos hoy tomar una decisión y hacer un desalojo de esas áreas donde él todavía quiere venir a incomodarnos, quiere venir a buscar la forma de engañarnos y seducirnos para hacernos creer que no hay un plan y un propósito para nuestras vidas. Y cierro este tema de amistad con el mundo con este hermoso versículo, Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré mucho más con ustedes, esto lo dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Qué hermoso es que cada uno de nosotros podamos escudriñarnos y saber que él no tiene nada, absolutamente nada de parte con nosotros. No hay parte de nosotros que él pueda venir a avergonzarnos, porque sabemos que hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y aún si fallamos y le hemos dado lugar, consciente o inconsciente, hoy es la noche y podemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de todo y volver a restablecernos en la firmeza de que no le vamos a dar ningún lugar al enemigo. Amén. Número 5. Creo que no les había dicho por número. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Ay, esto es bien complicadito. Cuando nos aireamos y pecamos. Efesios capítulo 4, versículo 26. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es el gran problema de enojarse? Del mal manejo de las emociones o de las situaciones que nos pasan. Si usted va en su automóvil y alguien abruptamente lo raya o comete un error, usted puede enojarse, puede indignarse. Si le dan una noticia de X situación, usted puede llegar a sentir esa indignación de que esto tenía que ser así, tenían que pagarme tal cantidad y ahora me viene menos. Y usted puede indignarse, pero no deje que eso contamine su vida, que el enojo vaya más allá. Deposítelo siempre en manos del Señor. Que definitivamente Él sea el que resuelva cada caso de nuestras vidas. Si una persona pasa de manera violenta y te atropella, te golpea, que usted pueda decirle: Señor, gracias que me guardaste, gracias que me cuidaste. Que usted pueda reflejar la luz, porque el enojo hoy en día está llevando a muchos a separarse, a alejarse de la comunión con el Señor. No podemos vivir todo el tiempo enojados, disgustados. Tenemos cero tolerancia. Hoy en día usted anda en la calle y el mundo tiene cero tolerancia. Pero los hijos de Dios no podemos reflejar eso. Si llegamos a un lugar y quieren linchar a la secretaria, nosotros debemos más bien de llegar y apaciguar, buscar la forma de modelar a Jesús, empezar a cambiar las atmósferas de ese lugar. A veces tal vez no podrás abrir tu boca, pero sí puedes en una esquina empezar a orar, no ser parte de los que están linchando. No lo podemos hacer. La intolerancia se ha vuelto algo
tan contaminante que estamos viendo todo lo que sucede en nuestros colegios. Y digo nuestros, porque aunque ya mis hijos ya no están en esa etapa, es doloroso ver que ahora por cualquier insignificancia, por lo que sea, la violencia se ha expandido. El airearse, el enojarse con facilidad produce frustración, produce cansancio y te hace vulnerable. Una persona irritada, una persona enojada, el enemigo lo agarra como una marioneta. Y hasta después de que pasó el enojo, él mismo se va a ocupar de avergonzarte. Él mismo se va a ocupar de recordarte tu condición. Yo sé que ser mamá no es fácil, que lo digan, nunca será fácil. Ser padre tampoco es fácil, pero debemos practicar la tolerancia, la empatía, aún con si está algún grupo a su cargo. El enojo, la ira debe entregarse, y es a veces lo que nos cuesta mucho. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y qué fuerte, porque dice sea quitada entre vosotros. No dice que el amado Espíritu Santo va a venir y le va a decir: venga mi chiquito, yo me voy a llevar la amargura, el enojo. Sí, pero es un proceso de intimidad, de entrega. Quítese. ¿Cómo se quita? Se quita lo que usted entrega, lo que usted empieza a procesar y a entregar. Debemos entregar estas áreas que todavía nos debilitan y le dan lugar al enemigo en nuestras vidas. Queremos mantenernos libres, queremos mantenernos limpios, queremos mantenernos ministrados de una manera apacible. Qué lindo, ¿verdad? ¿Te imaginas, Jefferson? Y que los frutitos del Espíritu Santo anden así como, ¿verdad? Como eso cuando es el anuncio de Suavitel de la ropa, que la muchacha anda empolvada y con contaminación y solo hace así el vestido y salen flores. Qué maravilloso, ¿verdad? Sería poderoso que pudiéramos hacer eso, pero definitivamente no se puede. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, morir a esas viejas costumbres, a esas viejas maneras de resolver las cosas, porque el viejo hombre siempre anda ahí como tratando de sacar una esquinita por ahí, viendo a ver si puede regresar. Pero no le vamos a dar lugar, no le vamos a dar lugar al diablo, en el nombre poderoso de Jesús. Qué tremendo. Y tenemos aquí, a ver, este es muy interesante. ¿Cuándo le damos lugar al enemigo, al diablo? Cuando no honramos a padre y a madre. Yo sé que hay muchísimas, aún dentro de la palabra de Dios, áreas y circunstancias, pero la honra al padre y a la madre es increíble. Yo me di a la tarea de profundizar en Deuteronomio 28 y hacer un exégesis. Es impresionante la honra al padre y a la madre. De verdad que debemos ser diligentes. Es un mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo del 2 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y como ya ha sido predicado, pero es vuelto innecesario volver a retomar. No está
siendo cuestionado cómo es tu papá o cómo es tu mamá, o cómo son tus tíos o cómo son tus primos. Muchas veces tenemos que concientizar quiénes somos y dónde estamos. Tendremos familiares que necesitan de Cristo. Necesitamos pedirle al Señor estrategias para acercarnos a nuestros padres, para acercarnos a nuestra madre y poder llevarles a ellos esa palabra de aliento, esa palabra de amor. Que nosotros podamos honrarlos con nuestros bienes, con nuestro cariño, de la manera que nos sea permitido. Los padres son siempre un baluarte. Es impresionante que en todo el mandamiento, en todos los 10 mandamientos, quedar ahí bien establecido. Y al que lo cumpla va a obtener largura de días y le irá bien. Qué importante que desarrollemos esto. Entonces, cuando nosotros vivimos resentidos, alguna falta de perdón por el lado paternal, es necesario conciliar, es necesario venir a Cristo, es necesario restaurarnos, es necesario definitivamente buscar la manera de acercarnos y mantener una relación definiendo, depende de cómo nuestros padres hayan sido. Yo sé de casos de padres que la verdad, una vez al mes que usted los visite o comparta con ellos, no voy a profundizar en eso, pero sí nos es necesario para no darle lugar al enemigo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Aleluya. Y el último punto a tratar. ¿Cuándo damos lugar al diablo? Cuando no nos soportamos los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y quiero que despacio vaya desmenuzando esto porque es necesario como congregación. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse del amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y amo lo que dice al final: y sean agradecidos. Qué tremendo y poderoso. Cuánto necesitamos entender que cuando usted se vuelve intolerante a su hermano, porque estamos hablando, esta palabra estamos hablando de hermano en Cristo, congregacionalmente. ¿Ah? Qué difícil es soportarse. Y como experiencia, cuando una persona se me torna difícil o distante, o yo veo que tiene alguna situación hacia mi persona, yo le pongo la X. Ay, doña Fanny. No, yo le pongo la X, pero para orar por ella, para buscarla, para ver de qué manera me acerco. Me permito conocerla, porque a veces simple y sencillamente no sucede que no hacemos clic. Pero si usted ora, si usted le da la oportunidad, viera que pasa de soportarse a ser su hermano. Porque mientras usted soporte a la persona, no es su hermano. Usted la está soportando. Usted está cumpliendo con que,
Y es que como le digo al diácono que no me siente ahí, que yo no me quiero sentar ahí, porque ahí está Julanita Sutanito. Somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados para un avivamiento. Estamos en un avivamiento, estamos en un aceleramiento hermoso, precioso como casa. Y esto debería de estar ya formado en cada uno de ustedes. Que el enemigo nos ataque por otras áreas, pero no porque haya contienda o disensión o enojo entre uno y otro. Amén. Como casa debemos ser escuderos, agradecer y ser feliz de ver cómo estamos floreciendo, de ver que muchos han llegado de últimos y están de primeros y otros últimos primeros. Eso solo es gracia y favor de Dios. Dios coloca y dispone. Aprendimos en el primer tema que toda autoridad es puesta por Dios. Así que usted no se ponga a pensar cuánto tiene, cómo tiene y de dónde apareció. Usted dele gracias a Dios por ese instrumento que se está dejando formar y está siendo obediente. Aleluya. Déselo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amada familia, no, en esta casa no le vamos a dar lugar al diablo. Amén. No le vamos a dar lugar. Él no va a tener parte en esta casa, porque cuando le damos lugar al diablo, rechazamos a los demás. Nos negamos la oportunidad de crecer y ser formados. No brindamos un amor genuino. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a amar a María porque yo la conozco y yo he tomado café con María. Pero las otras chiquitas no las conozco, entonces las voy a amar un poquito menos. ¿Qué les parece? ¿Ese es un amor genuino? No, las amo a todas, ¿verdad? El amor genuino, el amor transparente, el amor que te brinda, que donde tú estés y veas un miembro de esta congregación, no importa si tú no le conoces el nombre, es tu hermano. Y no le vamos a dar lugar al diablo en ninguna de esas áreas. Otra cosa que sucede, no cumplimos con los mandamientos. No cumplimos con un gran mandamiento. Porque todos amamos a Dios en esta casa. Ajá, todos amamos a Dios. Qué lindo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú estás conmigo. ¿Y el amor al prójimo? Ahí estamos como 70-30, 40-20, por ahí andamos. Y el enemigo se aprovecha de esa condición. No le deis lugar al diablo. No le demos casa de tiempo de milagro lugar al diablo, porque él no tiene parte en nosotros. Él no tiene parte en nosotros. Yo espero que usted hoy pueda confrontarse y poder pasar a este altar y decirle: Señor, yo me voy a someter, no le voy a dar lugar al diablo. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 23. Leo para ustedes. Someteos pues a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? Ajá. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Amén. Hoy vamos a reconocer la necesidad que tenemos de someternos a Dios. Y la palabra someterse
Dice, aceptar autoridad de otra persona generalmente sin oponer resistencia. No ponga resistencia para someterse a Dios, porque usted necesita este altar. Muchas veces el enemigo le das lugar, consciente o inconsciente, le cedes terreno y lo dejas que él se acomode. Pero a la hora de someterse a Dios, ay, es que la hermana no sabe que hoy trabajé todo el día, me duelen los pies, me puse la blusa incorrecta. Amados, estamos en nuestra casa. El altar siempre va a estar abierto. Sométase a Dios, no le resista. Mire qué hermosa promesa. El diablo va a huir si ustedes se acercan a Dios y reconocen que ha habido rebelión, que ha habido alguna circunstancia en la que todavía tenemos que sincronizarnos, debemos de mejorar. Pero solamente sometidos a Dios es que vamos a resistir al diablo. Así que en esta noche yo le invito para que usted venga, platique con el amado de su alma y podamos juntos reconocer que necesitamos, hay áreas de nuestras vidas que necesitamos someterlas a Dios. Vamos a someternos, vamos a dejar que Él opere en lo profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Dile: Señor, yo no te voy a resistir. Yo no voy a resistirme, Señor. Yo hoy delante de ti me someto a ti. Todo, completo, todo. Espíritu, alma y cuerpo. Declárelo. Declárelo. Espíritu, alma y cuerpo. Hoy me someto a ti, Señor. Todo, toda área de mi vida, toda circunstancia, Padre. Hable con Él, porque el amado te está esperando.